poner en situación, y yo creo que todo el mundo conoce pues, bueno, lo que es el compostaje y lo que es el compost. El compostaje no es más que es un proceso de degradación de la materia orgánica en condiciones controladas de oxígeno y temperatura. Quiero hacer hincapié en el término controladas, no es algo que dejamos ahí, que ello se va desarrollando, sino que este proceso ha de ser en todo momento manejado. Como resultado de este proceso se obtiene una enmienda orgánica llamada compost, que tiene pues un fuerte componente de mejora de suelos y de cultivos. El compostaje comunitario ya se mencionaba en la anterior ley de residuos, pero sí que es cierto que nuestra ley actual, la 7/2022, en su artículo 28, ya lo menciona tanto el compostaje doméstico como el comunitario como una herramienta para que los ayuntamientos, las entidades locales, puedan llegar a cumplir los objetivos de recogida separada, ¿vale? Con lo cual, pues ya se hace mención a que digamos que de alguna manera se procurarán las medidas necesarias para la implantación de estos equipamientos. Como sabéis, Cogesa tiene en marcha desde hace muchos años, digamos, uno de los pilares de este programa de compostaje, que es la campaña del compostaje doméstico. Yo no voy a entrar en esto, posteriormente Elena os explicará sobre el programa de compostaje doméstico, y lo que sí queríamos pues en esta jornada es presentaros el compostaje comunitario. Digamos que es un pilar de este programa, el compostaje comunitario, y por el cual pues Cogersa quiere apostar, quiere abrir esta línea de trabajo nueva que hasta ahora pues bueno no estaba desarrollada, al menos en nuestra comunidad autónoma. ¿Cuál es el objetivo del programa del compostaje comunitario? Pues sobre todo ofrecer a los ayuntamientos una herramienta más para conseguir los objetivos de recogida separada, ¿vale? Bien, como ha explicado el director general, pues bueno, hay una serie de herramientas que hasta ahora se están llevando a cabo, como es la recogida separada, compostaje doméstico, el tratamiento de otros bioresiduos, y esta es una herramienta más que se pone a disposición y que se va a poner a disposición de los ayuntamientos asturianos. ¿A qué ayuntamientos? Bueno, va dirigido a todos los ayuntamientos, lógicamente, pero sí que es cierto que se hace especialmente indicado en municipios de menos de 1.000 habitantes o en localidades donde la recogida separada pues sea pues un sistema ineficiente desde el punto de vista ambiental o desde el punto de vista económico también. Realmente hacer recogida separada de biorresiduos con camiones, con contenedores, en lugares donde o bien la producción es muy escasa o bien muy alejadas de las instalaciones de tratamiento, pues eso supone un coste que no compensa, digamos, el esfuerzo que se hace para esta medida. El desarrollo normativo del compostaje lo ha adelantado el director general. Hay la ley 722 ya hace mención a este desarrollo normativo y dice específicamente que se establecerán las condiciones en las cuales el compostaje doméstico y comunitario estará exento de autorización de acuerdo con el artículo 34 de la misma ley. También hace mención la ley a la contabilización de estas cantidades, cómo se instrumentarán las herramientas para que las cantidades que se tratan mediante compostaje contabilicen en esas tasas de recogida separada con el objetivo de llegar a los objetivos planteados en la ley. No quiero, simplemente por mencionar, el proyecto de orden ministerial que está en marcha y que bueno será muy beneficioso, sobre todo pues para poner negro sobre blanco pues cómo debe ser el compostaje, cómo se debe calcular, cómo se debe contabilizar, digamos, pues para poner orden en el compostaje. Como se ha mencionado, el programa de compostaje comunitario tiene una financiación proveniente de los fondos de recuperación que se implementa en dos líneas o en dos, digamos, momentos dentro de los presupuestos generales del Principado de Asturias. En 2022, en los presupuestos generales incluían
una subvención nominativa a Cogersa por importe de 246.000 euros aproximadamente para el desarrollo de un proyecto piloto de compostaje comunitario. Posteriormente, los presupuestos del 23 se contempla una ayuda de 500.000 euros para una fase posterior a ese primer proyecto piloto, ya el desarrollo del compostaje comunitario en Asturias. El programa de compostaje comunitario, como he comentado anteriormente, digamos que tiene dos pilares o dos fases. Primero, el proyecto piloto de compostaje, que el proyecto piloto consiste, por un lado, en la construcción de áreas piloto de compostaje, donde se podrá ver qué modelo de área, cómo funcionar, qué características deben tener para intentar conseguir, digamos, una experiencia, lo dice el nombre del proyecto, para después de poder desarrollar con garantías todo el programa de desarrollo. Este proyecto tiene, como decía, la fase de construcción de las áreas y la fase de explotación. El plazo de ejecución es de 18 meses, incluidas todas las actuaciones previas que hay que realizar con los ayuntamientos, con las obras, todo el proceso de explotación, así como una serie de informes finales que hay que realizar como a modo de conclusión para poder desarrollar posteriormente todo el programa. ¿Qué ocurre con este proyecto piloto? A la finalización del proyecto va a haber unas instalaciones que se van a crear, pues puede ocurrir que se continúen las áreas, que sería lo lógico y sería, lógicamente, se va a hacer una inversión y lógicamente sería la continuación de estas áreas, bien con el control de Cogersa, o en el caso de que se decidiera que por los motivos que fuera el área no funcionase o no fuera adecuada, pues podría llevarse incluso a cabo el desmantelamiento del área. La segunda parte sería el desarrollo del compostaje comunitario, y en esa línea de trabajo tenemos una previsión ya establecida de crear al menos 25 áreas de compostaje comunitario en otras tantas localizaciones del Principado de Asturias. Bien, ¿cuál es la situación actual del proyecto piloto? El proyecto piloto, hasta ahora mismo, estamos en una fase, digamos, en la fase de construcción de las áreas, ¿no? Ahora mismo estamos en una plena fase de elección de los emplazamientos para estas tres áreas, y junto con esta elección de emplazamientos se están redactando las memorias valoradas de lo que podrían ser las áreas, ¿no? Los diferentes tipos. Les pongo ahí un ejemplo de dos croquis de áreas de dos tipos, que no quiere decir que sean las definitivas ni que sean excluyentes unas de otras, sino que dependiendo de la localización, del número de usuarios, digamos, de las condiciones sociales, económicas del entorno, pues pueden ser de un tipo, pueden ser de otro, ¿vale? Pero bueno, digamos que para dar una idea de lo que puede ser un área de compostaje, con una zona de compostaje, una zona para poda, para acopio de poda, puntos de agua, lleva también ornamentación, bueno, una serie de elementos que hacen del área un lugar, pues, atractivo para los usuarios, y que no sea, pues, algo que digamos, de alguna manera pueda espantar a alguien. En cuanto a la explotación, estamos trabajando en los procedimientos para la explotación de estas áreas. Es decir, por un lado, el desarrollo de actividades de formación, de información, de sensibilización sobre lo que es el compostaje comunitario, las áreas. Se llevarán a cabo acciones informativas, diseños de materiales, se están diseñando los materiales que se van a hacer para la promoción, elementos también para la entrega a los usuarios. Se hará posteriormente un registro de los usuarios del área, no van a ser instalaciones, digamos, abiertas a todo usuario, sino que para poder llevar ese control tendremos que saber qué ciudadanos participan en las áreas, cuánto participan, digamos que para tener todos los datos de funcionamiento de las áreas. En sí, lo que es el manejo y el control, y era lo que hacía hincapié en la primera parte de la exposición, es, digamos, una de las partes más importantes para el éxito del compostaje comunitario, es que este manejo y este control sea efectivo. Esto, pues, fundamentalmente lo que consigue es, por una parte, que el compost obtenido sea de calidad, sea válido,
y por otra parte pues evita la generación de cualquier tipo de problema, de inconveniente que pueda surgir con el compost. Y por último, pues este trabajo de explotación de las áreas incluye además lo que comentaba anteriormente como esos informes de resultados que nos darán, digamos, toda la información necesaria para que el posterior desarrollo del compostaje comunitario, digamos, que tengamos ya cierta garantía a la hora de llevar a cabo determinadas prácticas y determinadas actuaciones. En cuanto al desarrollo, digamos, la segunda parte del programa de compostaje comunitario, he hablado primero del proyecto piloto, ahora voy con el desarrollo del compostaje comunitario en Asturias. Como les decía, la intención es la creación de 25 áreas de compostaje comunitario. Para determinar los emplazamientos, pues bueno, se hará a través de un proceso de información y consulta a los ayuntamientos, que decidiremos en el momento en que esto se haga, y a partir de ese momento, pues bueno, se iniciarán las conversaciones y todas las acciones previas con los ayuntamientos para determinar la ubicación más idónea, más correcta, donde se deben instalar las áreas. Y ese programa también consta con una tercera parte que son las actuaciones de difusión y de formación. Fundamentalmente el objetivo de estas actividades es informar a la población sobre el proyecto, captar a los usuarios que van a utilizar el área, dotarlos de todos los elementos necesarios, como puede ser un cubo para la separación del hogar, guías de cómo se debe hacer el compostaje, cómo se debe hacer la aportación, cómo se debe aportar estructurante, digamos, todo lo necesario para que sea lo más estandarizado posible esa aportación de esos biorresiduos al compostaje. Las características de las áreas que pretendemos hacer, si bien dije que no tenemos un área, digamos, no es un área fija para todos los sitios, pero sí que tenemos en cuenta que deben contar con algunos equipamientos, digamos, esenciales y comunes en este caso. Las dimensiones de las áreas, no se requiere una gran superficie. A partir de 50 metros cuadrados podemos montar un área de compostaje, con lo cual digamos que podemos hacer una zona de compostaje comunitario en un rincón de un parque, en una entrecalle, digamos que en cualquier sitio se puede instalar un área de compostaje. Para allí donde se instale se hará toda la adecuación de los terrenos, la nivelación, el desbroces, todo lo necesario para una correcta instalación. Podrán tener o no podrán tener cierre perimetral, eso se valorará en el momento que se vayan a implantar. La capacidad del tratamiento estará entre 2 y 10 metros cúbicos, quiere decir, entre 2 y 10 módulos de 1 metro cúbico. El límite de 10 es sencillamente porque es lo que marca la legislación para, digamos que estaría exenta de cualquier tipo de autorización. Las composteras, digamos, los módulos de compostaje van a ir dotadas de candados, bien de cierre físico, un candado físico, o bien en una fase, digamos, creemos que posterior, posiblemente puedan estar dotadas de un cierre electrónico, precisamente para controlar la aportación de los usuarios y la participación. Y bueno, llevan una serie de equipamientos adicionales para otro tipo de actividades, como pueden ser, digamos, marquesinas o zonas para el desarrollo de talleres, que se puedan hacer talleres para los usuarios, talleres en compostaje, talleres de uso del compost, de jardinería, de aprovechamiento de alimentos. Digamos que algunas de las áreas podrán llevar, digamos, están pensadas para las áreas donde hay más usuarios y donde puede haber un mayor aprovechamiento, ¿vale? En todos los casos, pues el pavimento de las áreas será de celosía de hormigón. Con ello lo que se consigue es que en el caso de que haya algún tipo de lixiviado, que lo normal, si se hace un buen manejo, es que no lo haya, en el caso de que lo hubiera, pues bueno, no haya escorrentías por el área. La financiación, en este caso, pues bueno, Pablo ya adelantó parte también de esto, con lo cual me facilita mucho la explicación. Para esta segunda parte de este programa de compostaje
digamos que contamos con una financiación de 500.000 euros para el desarrollo. Ahora mismo los costes de explotación de esa segunda fase, pues bueno, están por determinar también. En este proyecto piloto vamos a ver también cuáles son los costes de explotación y cómo se ha de financiar estos costes de explotación posterior a esa implantación que ha comentado antes el director general. Y por último, bueno, quiero mostrarles cómo es un área de compostaje. Hay gente que seguramente aquí que las conoce, las ha visitado. La persona invitada que viene de TUI va a reconocer algunas de las imágenes que voy a poner, pero bueno, la instalación es muy sencilla, son obras absolutamente pequeñas, sin ninguna trascendencia, que en ningún caso van a suponer molestias para nadie, porque realmente una obra de este tipo, por llamarla obra, si es que a veces ni siquiera requiere ni maquinaria prácticamente para hacer esto, pues es simplemente adecuar la base donde van a ir situadas las compostadoras. Si hay que hacer zonas de paso, también se incluirá una celosía sobre las zonas de paso, para que más que nada para la gente no pise por si hay agua, si hay barro, si hay tal, para que vayan por una zona pavimentada. Como ven, el montaje es realmente sencillo, son de lamas, unas lamas de plástico reciclado, y bueno, y además tiene una ventaja que este tipo de módulos de compostaje que hemos elegido o que creemos que puede ser el modelo más óptimo, permiten la ampliación. O sea, en el caso de que viéramos que un área se queda corta, que hay muchas aportaciones o aumenta la participación, sería posible poder aumentar el área para atender a más ciudadanos. Simplemente algunas imágenes de zonas de compostaje o de áreas de compostaje comunitario que existen actualmente ya en funcionamiento. A la izquierda tenemos una imagen de cambados que pueden entrar en Google perfectamente, buscan por calles y enseguida se van a topar con áreas de estas por infinidad de calles. Puede haber municipios pequeños que puedan tener 10, 12, quiero decir, es una instalación muy común en algunos municipios, sobre todo en la Comunidad Autónoma de Galicia, la Comunidad Autónoma de Madrid, en todas las poblaciones de Madrid, Navarra, por supuesto, País Vasco, Cataluña, Valencia, que además está muy desarrollado también en la Comunidad Valenciana. Quiero también la imagen de abajo, una de las dos de abajo, bueno, a mi derecha, no sé si es la derecha, esa es una imagen de Lisboa, de la ciudad de Lisboa. O sea, no está tampoco, no es algo que esté limitado precisamente al entorno rural, también es algo que se puede aplicar en el entorno urbano. Y ya para terminar, es la última diapositiva que les pongo. El compostaje comunitario, además del beneficio ambiental que puede llevar a los ayuntamientos y el beneficio también económico que puede llevar a los ayuntamientos, es también una herramienta muy valiosa para la participación ciudadana. En la mayoría de las áreas siempre va a haber personas muy comprometidas con el área y con los vecinos que van a participar y que además van a ayudar a que ese desarrollo del compostaje sea óptimo y que capten a su vez nuevos usuarios. Por tanto, es una herramienta muy valiosa. En las actividades de reparto del compost entre los usuarios es una forma de que los ciudadanos también tengan reporte de su esfuerzo a la hora de separar los biorresiduos, a la hora de compostar, y obtengan ese compost obtenido para sus plantas, para sus huertas, para la utilidad que ellos precisen. Y ya por último, como herramienta también de educación ambiental, el compostaje comunitario en muchas zonas se convierte como una herramienta para los docentes, para que de alguna manera pueden también explicar cómo son los procesos químicos, cómo son los procesos físicos, biológicos del compostaje, y de alguna manera en lo que es una educación transversal poder aplicarlo en su tarea. Y bueno, hasta aquí es la presentación y espero que les haya gustado.